justamente aquí. A ver, ¿el gobierno sigue emitiendo? Porque a veces tenemos dudas la inflación, si viene por el dólar, por los aumentos de los precios. ¿Por qué viene la inflación? No, la inflación siempre es una... La explicación está dentro de la política monetaria y dentro de la emisión monetaria el gobierno sigue emitiendo. El tema es que se ha confundido un poco a la gente con esto de emisión cero presente, pero al emitirle LELIQs, lo que hace es en definitiva prometer una emisión futura. Claro. Entonces, las expectativas hacia adelante es que efectivamente en algún momento esos pesos que está generando en las LELIQs el Banco Central, en algún momento se van a volcar a la calle y bueno, se van a ir a algún lado, ¿no? O a bienes o dentro de los bienes al dólar. Así que, por supuesto que es un problema monetario, el problema de la inflación, y por supuesto que no están dadas las condiciones como para que la inflación desaparezca como pretende el gobierno cuando se sigue emitiendo. Quería preguntarte, Adorni, un tema hoy muy importante es el fallo de la Corte, ¿no? Contra la AFIP, en el reclamo de una jubilada que pidió que no se le cobre más el impuesto a las ganancias, que se le sigue cobrando a jubilados, digamos, y a pensionados. Quería preguntarle qué opinión tenía usted al respecto y si es otra muestra de que cobrar demasiados impuestos puede ser un boomerang para el Estado también, ¿no? Porque ahora hay que pagar, bueno, en principio a esta jubilada, pero también se van a sumar otros reclamos. Sí, vamos a ver, hay aproximadamente el 2% de los jubilados está en condiciones de que le retengan ganancias y que de hecho le van a retener, ¿no? Sí. Porque el fallo recordemos que es solo para esta persona. Es solo para esta jubilada entrerriana. Por supuesto que entiendo que los 150.000 deberían presentarse a la justicia. Después, bueno, vos en el medio tenés la gente que no va a querer. Solo el 2%, o sea, es una solo el 2% gran minoría. de gente que cobra una buena jubilación, digamos, ¿no? Recordemos que el 80% de las jubilaciones son jubilaciones mínimas. O sea, por un lado, me parece correcto, me parece que el impuesto a las ganancias en las jubilaciones es una barbaridad. También entiendo que desde lo técnico, si en algún momento o nosotros nos deducimos todos los meses del impuesto a las ganancias, nuestro aporte jubilatorio, desde lo técnico se entendería que si la justicia fallaba otra cosa. Pero bueno, ha fallado así. Entiendo que desde lo fiscal, el año pasado el gobierno recaudó aproximadamente 5.800 millones de pesos por ganancias. Solo la mitad fueron haberes y la otra mitad Exactamente, o sea que la verdad que es bastante marginal para la caja de ANSES. O sea, no va a tener un impacto económico realmente... Si así los 150.000 jubilados y pensionados le hiciesen juicio a ANSES, a FIP o a quien corresponda y le ganen el juicio, como aparentemente va a pasar, de todas maneras el impacto fiscal es nada, es de 100 millones de dólares. ¿Por qué tanto ruido político en torno a este fallo? No lo sé. Yo entiendo que es más una cuestión política de derrota del gobierno en la justicia que otra cosa. Claro. Desde los números, la verdad que es bastante marginal. Tiene oposición también en la Corte. En un sistema jubilatorio que está quebrado y que hay que hacerlo volar por los aires, digamos. Hay que pensar de acá para adelante cómo lo reformamos, porque es un sistema que tiene un 33% de déficit, digamos, con lo que recauda no paga ni 2/3 de las jubilaciones. Entonces, y lo que reciben los jubilados no les alcanza tampoco para... A ver, las jubilaciones son miserables. Claro. En un sistema donde el jubilado todavía cree que ahorró toda su vida. Y lo que hizo durante toda su vida el jubilado fue pagar impuestos, no forrar. Simplemente hoy cobra gracias a que hay 10 o 12 millones de personas que hacen aportes jubilatorios en este famoso sistema de reparto miserable, donde se cobran jubilaciones miserables, donde más de la mitad de los jubilados y pensionados no han hecho los aportes que correspondían. Más de la mitad. Más de la mitad se ha podido jubilar por algún tipo de moratoria previsional. Entonces digo, estás en un sistema quebrado donde el otro tercio que falta para poder pagar estas miserables jubilaciones salen del IVA, salen del impuesto a los débitos y a los créditos bancarios y sale del impuesto a las ganancias. O sea, lo pagamos entre todos, ¿no? Justamente, la gran incorporación de jubilados, ¿no?, que se ha hecho durante el kirchnerismo, más que nada. Digamos, es lo que hoy se está pagando justamente este costo. Bueno, en parte sí. Digo, a ver, las cajas jubilatorias, no solo la nacional, digamos, no solo ANSES, sino las provinciales, las han fundido y siempre han metido... De hecho, de ANSES, hace poco, la provincia de Buenos Aires tomó 80.000 millones de pesos para obra pública o para no sé qué otro fin. Claro. Entonces, hay que entender, primero, el jubilado no ahorra. El jubilado lo que hace no es recibir el fruto de su ahorro de 30 o 40 años de trabajo. Simplemente recibe lo que aportan otras personas en actividad. Y dentro de un país... Que son cada vez menos, además. Que somos cada vez menos, que cada vez nos cuesta más y que así todo no alcanza. Y te digo más, vos tenés un 35% de la economía en negro, número más, número menos. Sí.
Así blanqueemos ese 35% de la economía tampoco. Y suponiendo que eso no te genere recesión, tampoco te alcanza. Entonces digo, hay que pensar qué jubilación queremos para nosotros, que dentro de 30 o 40 años vamos a estar jubilados, qué pretendemos como sistema jubilatorio, ¿no? Y justamente, pero ¿qué proponen ustedes? Digamos, sé que estás trabajando en un espacio con a ver, digamos, a mí me parece que la edad jubilatoria, por ejemplo. Yo soy un gran respetuoso de la ley. A mí me parece que el derecho adquirido no se puede modificar. Digo, los jubilados que están o los pensionados que están, por supuesto que hay que dejarlo así y tienen que seguir cobrando su pensión o su jubilación, que la tienen, podemos discutir las formas, pero bueno, la adquirieron de acuerdo a la ley vigente en cada momento. Sí me parece a partir de ahora que tenemos que replantear y salir de esta estafa, si se quiere, del Estado, ir y empezar a pensar nuevamente en algún sistema privado de jubilación, en algún sistema mixto de jubilación donde tenga participación el Estado y ver de qué manera nos aseguramos que lo que aportamos realmente sea un ahorro y que no sea simplemente un impuesto para pagarle la jubilación a otra persona. Adorni, le queremos mostrar un tuit, a ver si va a estar usted de acuerdo. Un tuit que tuvo muchos retweets, a ver si lo podemos poner al aire. Me dice, te sentás tranquilo a tomar un whisky pensando que el 70% de la botella se la tomó el Estado. Revolías el whisky y te servís una copa de vino, pero de repente pensás que el 60% de la botella se lo tomó el Estado. Tirás todo y tomás agua. El 50% se la tomó el Estado. Los odio, dice. Es un tuit, por supuesto, de Manuel Adorni sobre la presión, la presión impositiva. Es un poco lo que pasa, justo se dio que haciendo ese tuit efectivamente estaba tomando una copa de vino, por lo cual inspiró la idea. Pero en realidad pasa con todo. Digo, es que el otro día lo dijiste. Uno va al supermercado. ¿Cuántos meses al año supermercado? nosotros trabajamos para pagar impuestos? 7 meses, 8 meses. 8 meses y un poquitito más. Claro. Vos vas al supermercado y si tenés la suerte de tener el dinero para llenar un changuito, en realidad te podrías haber llevado 2 changuitos llenos. Te estás llevando uno porque la mitad se lo lleva el Estado. Estábamos hablando de jubilaciones, el 2% de cada producto que compramos en el supermercado va para pagar jubilaciones. Entonces digo, cuando uno empieza a ver el componente impositivo y decís, bueno, de esta botella de agua la mitad se la toma el Estado, bueno, estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema serio porque, digamos, yo por ahí la puedo pagar la botella de agua y probablemente ustedes también, pero hay un montón de gente que no. Y hay un montón de gente que no puede vender sus productos por la gran carga impositiva que tienen los productos. ¿Está la Argentina hoy, por último, Manuel, para ir cerrando, en condiciones de bajar los impuestos? Si no, el gobierno ya lo hubiera hecho. A ver, me dijiste una pregunta para cerrar y da para hablar largo y tendido. Bueno, breve, por favor. Primero, el gobierno lo que hizo fue subir los impuestos, digamos. Y a quien atacó, al único que podía aportar, que era el campo. Le tocó el bolsillo al campo, que es el que produce, que el campo ya, cada 4 hectáreas que produce, 13 las produce para el campo, para pagar impuestos. Si podés bajar impuestos o no, siempre hay margen para bajar impuestos, porque siempre tenés margen para bajar gasto. Vos tenés una pelota de gasto político impresionante. El Congreso de la Nación se lleva 30.000 millones de pesos por año. Las legislaturas provinciales se llevan otros 20.000 millones de pesos. Cada senador y cada diputado tienen en promedio 30 empleados. Son 3 pymes. Cada diputado equivalen al tamaño de 3 pymes. Entonces, podemos bajar gastos, podemos bajar impuestos y por supuesto que estamos en un contexto social muy complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado donde uno mete mano en el gasto público. Pero hay que cortar con el gasto político y con el gasto basura que no le sirve a nadie, o en tal caso solo le sirven a los que viven de ello, con corrupción y con obra que no sirve para nada, con empleados que no sirven para nada, porque recordemos que este Estado tenía 1,5 millones menos de empleados hace 10 años atrás. Tengo que entender que buena parte de ese 1,5 millones de empleados extra, hoy podemos prescindir de ellos. Manuel, gracias, como siempre. Por favor, ustedes. Gracias.